esto de la conductancia, tenemos 3 vasos sanguíneos de diferentes diámetros para hacer énfasis de que es el diámetro del vaso, y los factores que me van a preguntar el diámetro X de un vaso, lo que va a favorecer ese flujo sanguíneo y por lo tanto la conductancia. A medida que aumenta el diámetro del vaso, vean que aumenta el flujo sanguíneo por minuto, la velocidad. En el primer vaso tiene un flujo de 1 mililitro apenas por minuto y en el último 256 mililitros por minuto. Ustedes dirán, bueno, la diferencia no es tanta en cuanto al diámetro, pero la diferencia en flujo sí es muchísima. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el diámetro es súper importante para generar este aumento de la velocidad del flujo sanguíneo o mayor conductancia de ese flujo. ¿Okay? Incluso en la fórmula que vamos a ver está elevado a la 4ª potencia. A la 4. Eso hace que matemáticamente se haga énfasis en que es el factor estrella, el factor principal para determinar un adecuado flujo sanguíneo. Entonces aquí tenemos una formulita. Esta fórmula, la llamada ley de Poiseuille o Poiseuille-Hagen, también se le conoce. Originalmente la ley de Poiseuille habla de flujo sanguíneo, pero también habla de resistencia. Y en esa fórmula se determinan factores que dependen del vaso, sobre todo factores geométricos del vaso, longitud, diámetro del vaso, y factores que dependen de la sangre, características de la sangre como la densidad, la viscosidad sanguínea, pueden afectar tanto el flujo como la resistencia. ¿Okay? Entonces veamos acá, en esta primera ecuación de Poiseuille, del flujo sanguíneo, como el gradiente de presión es directamente proporcional al flujo, eso ya lo hemos dicho, si no hay gradiente, no hay flujo. Por eso su relación es directa con el gradiente de presión. Y pi por radio a la 4ª potencia, o el radio a la 4, quiere decir que el diámetro del vaso también es directamente proporcional al flujo sanguíneo. Es decir, a medida que aumenta el diámetro, que ya lo dijimos, aumenta el flujo, aumenta la conductancia. Y es inversamente proporcional a la viscosidad, que es la L, y la L, que es la longitud del vaso. Mientras mayor longitud, menor es, son relaciones inversas, menor es el flujo, y la viscosidad también es una relación inversa. Esa formulita la vamos a tener stand-by por aquí, porque vamos a ir adicionando otras para luego hacer como un compendio de todas y poderlas interpretar. ¿Ok? Entonces, Poiseuille-Hagen en su teoría también, o en su ecuación, como les dije, no solamente habla de flujo, sino que habla de resistencia, que es simplemente en aquellos vasos donde tienen un flujo sanguíneo laminar, la resistencia son las fuerzas que se le oponen al paso de la sangre. Y estas fuerzas dependen tanto del vaso, de la geometría del vaso, como del fluido de la sangre. Entonces, esta es la ecuación de Poiseuille-Hagen. Vemos que la R es resistencia, luego tenemos la N que es la viscosidad, la longitud. Estos dos elementos son directamente proporcionales a la resistencia. Miren que ustedes tienen que interpretar la fórmula porque teniendo en cuenta o poniendo mucha atención a que si la fórmula es de flujo o si es de resistencia. Porque los factores son los mismos. Vamos a estar hablando de longitud, de viscosidad, de diámetro, de gradiente de presión, pero va a depender la relación si estamos hablando de flujo o si estamos hablando de resistencia. Profe, una pregunta. Cada etapa o lámina del flujo laminar, ¿qué relación tiene velocidad de la periferia al centro? O sea, ¿cuán más rápido es del centro a la periferia? Cuantitativamente no se ha calculado, pero la del centro es mucho más rápido porque tiene un efecto de deslizamiento con la capa más interna, que es el elemento forme de la sangre siempre, y eso es lo que determina esa característica parabólica del flujo laminar. Y abajo, en el denominador, tenemos el diámetro del vaso con el radio elevado a la 4ª potencia. Pi por radio al cuadrado sobre al cuadrado. Radio a la 4. Y eso a la 4ª potencia significa
Es lo que se llama en la física ley de la cuarta potencia. La ley de la cuarta potencia simplemente nos da a entender que eso es uno de los factores más importantes. Le da énfasis a lo que es el diámetro del vaso para determinar resistencia. Entonces, a mayor radio del vaso, el vaso está más dilatado, menor es la resistencia, porque la relación es inversa. Si el radio del vaso es pequeño, hay vasoconstricción, por ejemplo, va a haber entonces mayor resistencia al paso de la sangre. ¿Cuáles son las excepciones a esta regla de la ecuación de resistencia de Poiseuille-Hagen? Primero, que estas ecuaciones fueron generadas para un sistema de tubos rígidos que tienen un motor y el flujo es agua. Entonces, la sangre es un cuerpo que tiene casi vida propia, no es agua solamente, todos estos elementos formes tienen funciones. Los vasos no son estructuras rígidas, sino que tienen lo que se conoce como vasomoción. Son distensibles, se contraen, se dilatan. Es decir, que no es un sistema rígido. Y segundo, a que en los vasos del aparato de la zona de la microcirculación, ¿okay? Lo que son los vasos de menor diámetro, los vasos de la microcirculación no tienen esas capas musculares ni las fibras elásticas para tener ese fenómeno de vasoconstricción o de vasodilatación. Los capilares que forman esta zona en realidad son vasos de intercambio y no tienen influencia importante en lo que es la resistencia, sino a partir de las arteriolas, metaarteriolas en adelante. Ok, entonces vamos a combinar ahora, vamos a combinar la ley de Ohm con la ecuación de Poiseuille, porque esos dos personajes me manejan los mismos factores. Me manejan presión, me manejan flujo y manejan resistencia. Pero si yo le meto a la ley de Ohm, a esta ley de Ohm, la ecuación de Poiseuille-Hagen, yo la estoy estudiando con mayor detalle, porque estoy tomando en cuenta factores del vaso y factores de la sangre. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos la ecuación del flujo sanguíneo derivada de la ley de Ohm. Flujo sanguíneo igual a gradiente de presión sobre resistencia. Y también sabemos que esa resistencia esa R la podemos sustituir por la ecuación de Poiseuille de resistencia, ¿okay? Que es esta, ¿verdad? Longitud por viscosidad sobre el diámetro del vaso o el área de sección vascular. Aquí tenemos la ecuación. Recuerden que es una división sobre otra división. La doble C. La doble C. Entonces, para nosotros obtener una fracción simple, de numerador y denominador, el numerador con el último denominador y el segundo denominador con el primer numerador, con el segundo numerador. Con el numerador de la... ¿Ah? ¿Tampoco te acuerdas de eso? De la doble C. División de fracciones. Ustedes lo buscan con su inteligencia artificial preferida y eso se lo... Bueno, entonces, ¿qué se obtiene? Esta gran fórmula. Esta gran fórmula, que es la fórmula, la ecuación, se le conoce así como ecuación general del flujo sanguíneo. ¿Okay? La ecuación de Poiseuille-Hagen. Y esta fue la primera fórmula que yo les mostré, que es la del flujo sanguíneo. La ecuación general del flujo sanguíneo de Poiseuille. Entonces, donde el flujo sanguíneo es directamente proporcional al gradiente de presión, directamente proporcional al diámetro del vaso, haciendo énfasis en por la cuarta potencia, la ley de la cuarta potencia, e inversamente proporcional a la longitud del vaso y a la viscosidad del sangre. ¿Okay? Entonces, cuando ustedes tengan su examen enfrente, tienen que leer bien la pregunta, el enunciado. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando factores que determinan el flujo sanguíneo, factores que determinan resistencia, porque la relación no es la misma. ¿Okay? Entonces, estamos hablando casi que de los mismos factores, pero son distintas las relaciones con el flujo o con resistencia.
Ahora, el flujo sanguíneo que llega a los diferentes órganos va a depender de dos elementos principales. De la función que tiene ese órgano específicamente, es decir, esos 5 litros de sangre que están distribuidos no al azar, sino que cada órgano, según su función, su importancia, tiene un porcentaje de ese flujo sanguíneo. ¿Cuál de todos los órganos recibe más flujo? El riñón. El riñón recibe un 20% de todo el flujo sanguíneo, ¿okay? Y el 80% restante se divide en recursos. Entonces, la función del órgano determina esa distribución, pero también la actividad metabólica del órgano. No es lo mismo un órgano que está en reposo a un órgano que está metabólicamente activo, ¿okay? Como el ejemplo que les di. Cuando hay incrementos o cambios en la actividad metabólica, va a haber cambios en esa distribución del flujo y se presenta lo que se conoce como redistribución del flujo sanguíneo. Y principalmente el sistema nervioso autónomo es el encargado de generar esa redistribución. Produce vasoconstricción por una parte y vasodilatación por otra. Entonces aquí tenemos la distribución normal en reposo. Vemos que la zona espláncnica, hígado, vaso y todo el tracto gastrointestinal recibe un 30%, riñón 20%, cerebro 15%, el flujo sanguíneo cerebral es constante, no puede disminuir o bajar según el metabolismo, él siempre va a recibir ese porcentaje. Los músculos en reposo reciben un 15% apenas, la piel un 10%, corazón 5% y esqueleto 5%. ¿Okay? Durante el ejercicio, como ejemplo de un cambio en el metabolismo, hay la redistribución del flujo sanguíneo y vemos que hay vasodilatación hacia el músculo esquelético, mediado por el sistema nervioso autónomo, y de 15% pasa a tener de 60 al 70%. El cerebro se mantiene con 15%, el corazón de 5% pasa a 10% y disminuye en todas las demás zonas. Disminuye en la zona espláncnica, disminuye en la piel, y todo esto es para llevar mayor contenido, mayor volumen de sangre al órgano que más lo requiere, que en ese caso es el músculo esquelético y el sistema cardiovascular. ¿Okay? Y luego tenemos la resistencia, que ya hemos hablado un poco de esto. Entonces la resistencia es todo lo que se le opone al flujo sanguíneo. Y esa oposición al flujo sanguíneo fisiológica la da principalmente la pared del vaso. La pared del vaso con la acción de sus fibras musculares, con su fibra elástica, es lo que va a generar esa resistencia al paso de la sangre. Y esta es la fórmula a partir de la ley de Ohm, esta misma que nosotros despejamos acá. Resistencia es igual a gradiente de presión sobre flujo. ¿Qué quiere decir esto? Que el gradiente de presión es directamente proporcional a la resistencia. A mayor presión, más resistencia. Y el flujo es inversamente proporcional. Si disminuye el flujo, aumenta la resistencia, y si aumenta el flujo, disminuye la resistencia. ¿Okay? Existen, así como en los circuitos eléctricos, existen las resistencias vasculares en serie y en paralelo. Las resistencias en serie son aquellas donde los vasos se presentan uno a continuación del otro. Por ejemplo, arteria, de la arteria pasa a la arteriola, luego a capilares, a venas y a venas. ¿Okay? Esto es un circuito típicamente en serie. Los circuitos en serie ofrecen altos niveles de resistencia. ¿Por qué? Porque debemos, para tener la resistencia total del sistema vascular, tenemos que sumar individualmente cada una de las resistencias. Es decir, que tengo que sumar la resistencia de la arteria, de la arteriola, el capilar, de la vérula y de la vena, para que me dé la resistencia total. Y se van sumando, se van acumulando una con respecto a la otra. Y luego tenemos las resistencias en paralelo. La resistencia en paralelo, un ejemplo muy fácil de entender, es la aorta con sus diferentes principales ramas. Estas ramas cursan de manera paralela una a la otra
Y estos son circuitos que ofrecen menos resistencia al paso de la sangre. Matemáticamente su resistencia total se obtiene con el inverso de sus resistencias individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que la resistencia del circuito se obtiene sumando 1 sobre, o la fracción de 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2, es decir, el vaso 2, etc. Entonces, al ser el inverso de la resistencia, son circuitos de menor resistencia, de que mejora o son más fáciles de tener un adecuado flujo sanguíneo porque ofrecen menos resistencia al paso de la sangre. ¿Okay? ¿Qué otro circuito en paralelo conocen ustedes que ya vieron? Lo vieron en líquidos. La circulación materna. Eso es un circuito en paralelo. La circulación materna con respecto a la circulación fetal. ¿Okay? Recuerden que hay varios factores que hacen que la mujer embarazada sea hipotensa fisiológica, ¿verdad? Pero esa hipotensión también se debe a que estas dos circulaciones son en paralelo. Si fuesen en serie, también generan mayor resistencia y mayor presión. Ok, retomamos esta fórmula de resistencia, porque estamos hablando de resistencia. Vemos entonces que la longitud del vaso sanguíneo y la viscosidad sanguínea son factores directamente proporcionales a la resistencia, mientras que el radio del vaso es inversamente proporcional a la resistencia. Entonces, factores como la geometría del vaso, donde incluimos la longitud y el diámetro, pueden tener influencia. La longitud es directamente proporcional, según la ecuación que acabamos de ver, y el diámetro, el radio del vaso, es inversamente proporcional. Y la sangre, la viscosidad sanguínea es directamente proporcional, también en numerador. ¿Verdad? Entonces, si nosotros queremos simplificar esta fórmula de resistencia de Boisseville, decimos que resistencia es igual a longitud por viscosidad, las cuales son directamente proporcionales, y sobre área de sección transversal o sobre el diámetro, que es inversamente proporcional. ¿Okay? A la cuarta. Entonces, vemos aquí con respecto a la longitud, que es directamente proporcional a la resistencia. A mayor longitud, vemos que el vaso C tiene mayor longitud, entonces le ofrece mayor resistencia al paso de la sangre que uno más corto como el vaso A. Tenemos también, siguiendo con la geometría del vaso, el área de sección vascular, que es el diámetro. En el área de sección se determina matemáticamente como pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Pero el área de sección a su vez está elevada al cubo, al cuadrado, perdón. Entonces, cuadrado por cuadrado nos da radio a la cuarta potencia. Entonces vemos que el diámetro del vaso, al ser inversamente proporcional, es el factor más importante por la ley de la cuarta potencia, y eso lo he repetido varias veces. Entonces, profe, entonces la ley de sección es pi por r al cuadrado, eso en raíz. A la raíz cuadrada de eso. Al cuadrado. Por eso es que el radio queda a la cuarta potencia, porque es 2 por 2, es el cuadrado del cuadrado. ¿Okay? El cuadrado, perfecto. Entonces vemos aquí 3 vasos de diferentes diámetros. El vaso A, que tiene menor diámetro, ofrece mayor resistencia. El vaso C, que tiene mayor amplitud, mayor radio, vamos a tener menor resistencia. Y la viscosidad de la sangre, que está en el numerador, es directamente proporcional. La viscosidad, como ya hemos mencionado con ejemplos anteriores, el hematocrito me puede determinar cómo sea la viscosidad sanguínea. En anemia la viscosidad está baja, en policitemia la viscosidad del hematocrito está alto, o sea, hay mayor viscosidad. El exceso de proteínas plasmáticas que se puede dar a algunas personas con ciertas actividades corporales, ejercicio físico intenso, o con la altitud también pueden haber cambios en esta viscosidad, ya lo hemos mencionado. La viscosidad, por supuesto, al aumentar la viscosidad, aumenta el hematocrito.
y con el hematocrito rápidamente podemos deducir cómo está la viscosidad sanguínea. Y uno de los elementos que está muy involucrado con esto de la resistencia vascular es la distensibilidad de los vasos. Todos los vasos son distensibles a aquellos niveles. Todos tienen fibras musculares, todos tienen fibras elásticas con mayor o menor proporción, pero todas tienen. Y están bajo los efectos de sustancias vasoactivas, vasoconstrictoras o vasodilatadoras. La distensibilidad no es más que la propiedad que tienen los vasos de contraerse y de dilatarse, ¿okay?, ante ciertos fenómenos. Y eso provoca cambios en la presión sanguínea. La dispersibilidad depende de dos factores principalmente: de la presión transmural y de la tensión de la pared vascular. ¿Qué es la presión transmural? La presión transmural está determinada por la presión sanguínea. ¿Okay? La sangre que está dentro del vaso es la que va a abrir el vaso. La presión sanguínea es una presión que trata de ejercer una fuerza en contra de las paredes del vaso para mantenerlo abierto. Por eso es que cuando la presión sanguínea o el flujo sanguíneo, el volumen de sangre disminuye en un paciente con una hemorragia, por ejemplo, esa presión sanguínea baja y los vasos sanguíneos comienzan a disminuir de diámetro e incluso puede llegar a colapsarse. Si el volumen de sangre perdido es muy alto, se colapsa, hay shock circulatorio con hipotensión importante. Entonces, la presión transmural es la fuerza que ejerce la sangre en contra de las paredes del vaso para mantenerlo abierto. Entonces, la presión transmural no es más que la presión sanguínea. ¿Bien? Y la tensión de la pared está ejercida por las paredes del vaso. Es decir, son las fibras musculares, fibras elásticas, sobre todo las musculares, que son capaces de contraerse y de relajarse. Si se contraen, reducen el vaso, tratan de cerrarlo. Si se relajan esas fibras musculares, dilatan el vaso. Entonces, este juego, equilibrio entre la vasoconstricción y la vasodilatación que se da en la tensión de la pared del vaso es también un factor importante que mide la distensibilidad vascular. Ahora, estos dos fenómenos o estos dos factores, la presión transmural y la tensión de la pared, están representados por otra ley, la ley de Laplace. La ley de Laplace habla de que debe existir un equilibrio entre estas dos presiones. La presión sanguínea que trata de abrir el vaso y la tensión de la pared que trata de cerrar. ¿Okay? Entonces, al haber un equilibrio, se mantiene el vaso abierto adecuadamente, con un adecuado flujo, adecuada resistencia, etc. La ley de Laplace también se puede aplicar en vasos sanguíneos cilíndricos, pero también se puede aplicar a estructuras tridimensionales, como por ejemplo el corazón, que puede ser representado por una esfera. Entonces, esa ley que habla de estas dos tensiones, de estas dos presiones, me permite adecuar matemáticamente estos dos factores a lo que es la presión sanguínea dentro del corazón o dentro del vaso sanguíneo. Aquí tenemos la fórmula en el caso de lo que es un cilindro o un vaso sanguíneo. Para que se vea mejor. Ya vamos a terminar. Es más cansada que yo, no estamos. Entonces vemos aquí en esta ley de Laplace, tenemos entonces que la tensión es directamente proporcional a la presión y a la resistencia e inversamente proporcional a esta W que habla del grosor de la pared. ¿Okay? El grosor de la pared ya sea del vaso o el grosor de la pared de los ventrículos, en el caso del corazón. Entonces, a mayor presión, mayor tensión. A mayor resistencia, mayor tensión. ¿Por qué nosotros hablamos de este tema? ¿Por qué hablamos de este tema de la ley de Laplace acá? Nadie me permite. Ya, aquí está. Ajá. ¿Por qué hablamos de este tema? Bueno, porque normalmente los vasos sanguíneos deben adecuar su diámetro, su tensión de la pared, al volumen de sangre, a la presión que tienen en su interior.
pero en ocasiones hay paredes vasculares que están debilitadas, deterioradas, se pueden dilatar en exceso, generalmente a consecuencia de un ciclo vicioso, como es, por ejemplo, en las pacientes con aneurismas en vasos arteriales importantes, como la aorta. Cuando hay un aneurisma aórtico, esa pared generalmente estaba debilitada, su grosor. Se hace como un canal accesorio. Exacto. Y va disecando, ¿okay? La pared del vaso, pero se va dilatando. Al aumentar la dilatación, aumenta la presión interna por mayor flujo de sangre y esto provoca mayor tensión de la pared, mayor presión y es un ciclo vicioso que puede llegar a provocar ruptura de la pared vascular. Igual sucede en la parte venosa, cuando tenemos varices. Las varices se generan por ese desequilibrio entre la tensión de la pared y la presión transmural, por mecanismos diferentes. También aquí puede haber un debilitamiento de la pared, también factores hidrostáticos, de presión hidrostática, el efecto de la gravedad, porque dejamos mucho tiempo de pie, por ejemplo, acumulación de sangre, esto aumenta la presión y al aumentar la presión, recuerden que la presión es directamente proporcional a la tensión de la pared. Entonces, aumenta presión, aumenta la tensión, aumenta tensión, aumenta más la presión. Entonces, eso genera ese ciclo vicioso que empeora el cuadro de dilatación, ¿okay? Hasta que llega un punto en que puede romperse estas paredes. Y esta distensibilidad tiene que ver con la capacitancia, que es más importante que los vasos venosos, ya que esto se llama paso de capacitancia. Entonces, la capacitancia vascular es igual a distensibilidad por el volumen. Mientras más distensibles, más capacitancia tiene, porque más amplitud pueden tener. Mientras más volumen de sangre, mayor capacitancia. Esto hace que todo el sistema venoso tenga la capacidad de contener mayores volúmenes de sangre que la parte arterial, ¿okay? Varias veces más. Y hay sistemas a nivel arterial y a nivel venoso que hacen que el tono vascular pueda también influir en esta distensibilidad. Hay factores vasoconstrictores, hay factores vasodilatadores que generan este tono. Por ejemplo, la vasoconstricción, por favor, están hablando y yo estoy ya con la garganta que no aguanto. Ya vamos a terminar. La vasoconstricción, ustedes ya conocen muchos factores vasoconstrictores. La endotelina producida por el endotelio, el sistema nervioso simpático, angiotensin 2, todas estas sustancias vasoconstrictoras por excelencia van a aumentar el tono vascular, cerrando, aumentando la resistencia. Pero también hay factores tisulares, por ejemplo, un aumento en la disponibilidad de oxígeno tisular provoca vasoconstricción, porque ese tejido ya no necesita más oxígeno, no necesita más flujo. Cuando hay disminución de los niveles de dióxido de carbono o del metabolismo producto o los productos finales del metabolismo celular, hay una vasoconstricción porque ese tejido ya está limpio de estos elementos. Por el contrario, puede haber vasodilatación por sustancias vasodilatadoras ya conocidas como el óxido nítrico, por ejemplo, bradicinina, histamina, que son vasodilatadoras locales. También a nivel tisular, los cambios en oxígeno, por ejemplo, un tejido pobre en oxígeno demanda más de este elemento y hay vasodilatación. Cuando hay mucho CO2, muchos productos del metabolismo celular, también hay vasodilatación. Entonces, todos estos fenómenos en conjunto a nivel tisular local pueden provocar estos fenómenos de vasomoción, de vasoconstricción, de vasodilatación, que determinan el tono del vaso y que a su vez determinan la distensibilidad vascular, que no solamente se dan en la parte arterial, recuerden, también hay venoconstricción, venodilatación. Y bueno, ya a partir de acá, presión sanguínea la vamos a ver el martes. No les he enviado las láminas porque yo antes de darme clase, yo miro las láminas, no sé qué, y si hay algo que yo quiero modificar, lo hago. Entonces